América Latina, nos vamos rápidamente hasta Ecuador. Vamos a revisar lo que es noticia en el lugar. César García Vélez nos la cuenta. Gracias, Andy. Continuamos analizando esto que tú preguntabas al respecto de la viabilidad que se tiene para poder reducir estos cortes energéticos, también las propuestas que se han depositado en la Asamblea Nacional para poder generar distintos tipos de fuentes de energía y, por supuesto, esta eliminación anunciada de los subsidios a las tarifas que tienen las industrias, no solo la minera, y lo vamos a analizar a continuación con Jorge Luis Hidalgo, experto energético. Comencemos primero, Jorge Luis, con este anuncio de la noche de ayer del presidente. ¿Es viable o no? ¿Crees que se va a poder cumplir a mediados de noviembre, que ya tengamos cortes de 4 horas? Abrazo, César, un saludo para toda América Latina. Debe tener más información el gobierno, que nosotros como ciudadanos no la tenemos, pero veo que es riesgosa la posición. Es decir, noviembre es un mes más seco. Tenemos la caída de una hidroeléctrica que no está operando, que es Manduriacu, perdimos 65 megavatios. No vemos una expectativa de que Colombia vaya a flexibilizar la importación de energía. Todos los equipos que anunció el gobierno que va a traer no llegan a primeras semanas de noviembre, sino a finales de noviembre. Vemos que, por ejemplo, el Coca-Cola Sinclair hoy está por los 450 megavatios. Ya nos estamos, en cierta forma, consumiendo nuevamente un poco de la reserva de agua. Estamos a solo 2.116 metros de embalse sobre el nivel del mar y el mínimo operativo recomendado es 2.115. Ojalá, digamos, haya algo que no estemos viendo, que la fórmula, digamos, flexibilice esta posición y todos esperamos que se cumpla, porque evidentemente tener apagones es un sacrificio enorme, pero no tengo una evidencia técnica hoy por hoy que me permita pensar que podemos llegar a eso. Claro, hay que distanciar, nadie quiere que tengamos apagones, peor aún que le vaya mal al presidente, pero porque de su gestión depende esto que estamos viviendo, pero hay que separar lo técnico de lo político. Tú dices desde lo técnico, yo no auguro de que esto vaya a ser viable. O sea, yo auguro, pero no veo algo razonable dentro de la poca información que yo puedo tener, porque no soy gobierno, para poder pensar que podemos llegar a una flexibilización de 4 horas de apagones. Ojalá sí, digamos, no tengo la información y yo le deseo pues al gobierno lo mejor. Yo la veo a la ministra Manzano una persona valiente, profesional, bien intencionada. Hay que apoyarle y hay que desearle lo mejor. Ahora, de esta distribución que hablaba el presidente de unos 1.500 megavatios hasta cerrar el 2025, ¿tú ves correcto el desglose de dónde pueden venir esas fuentes para llegar a ese objetivo? Esperemos que sí. Yo creo que lo mejor es que esperemos a que llegue, porque por ejemplo la barcaza es una barcaza que ofrecía más de 100 megavatios de producción y está bastante intermitente. Yo tengo datos de que no llegan ni siquiera a los 90 megavatios ya en promedio y han bajado hasta 12 megavatios. Entonces yo prefiero saber que ya están instaladas y a partir que ya se instalaron, ya se sincronizaron, esperar que obviamente ya cuando veamos el resultado de operaciones podamos decir tenemos esta nueva generación. Hay una ley ya en primer debate de incentivo para que el sector privado pueda aportar con fuentes renovables. ¿Qué falta en esa ley según tu criterio? Bueno, el asambleísta Pozo ha hecho unas propuestas interesantes, por ejemplo, para mencionar nada más una, el gobierno anuncia que va a haber para importación de generadores cero pago de IVA y de aranceles, y en la estrategia gubernamental no solo tenemos que pensar a corto plazo cómo evitamos apagones con estos equipos, sino cómo los sacamos rápidamente de mercado, porque son equipos con un costo altísimo de generación eléctrica. Entonces, y de contaminación y con diésel importado, etcétera. Entonces, evidentemente la estrategia no solo debe ser cómo evitamos apagones en el largo plazo, sino cómo además nos vamos a una generación más barata. Para esto, por ejemplo, debería haber un mismo trato para la importación de equipos y tecnologías y turbinas eólicas, equipos solares, turbinas hidroeléctricas, etcétera.
Perfecto. Ahora, con respecto a eso, que me parece que fue una de las causas que tú abanderaste, el replantear el tema de las tarifas en el sector industrial, ¿crees que es prudente lo que hizo el presidente? ¿Viable? ¿Hacia dónde se debe extender este asunto que ellos dicen no es un subsidio? Bueno, primero felicitarlo al, al señor presidente y a la ministra Manzano, porque han visualizado, se han sensibilizado con lo que está sucediendo en el país. En ese sentido, evidentemente, necesitamos que traigan, digamos, el concepto de tarifa eléctrica ya se ha visibilizado y hoy por hoy ya queda claro que hay un subsidio. A partir de ahí, evidentemente, lo que pensamos es que el subsidio debe ser para todo el AB2 y no solo enfocado a las mineras. Entonces fue ¿Qué bueno. más está ahí? Creo que hay 2 empresas siderúrgicas que están ahí. Entonces tú dices, no nos limitemos al tema de las mineras, además que no hay nada en contra de quienes están generando empleo e ingresos al Producto Interno Bruto del Ecuador, sino a que haya un grado de justicia en esta situación. Es que el gran debate es el subsidio, no las mineras. Y sería terrible si el Estado da una opción de discriminación hacia un sector. Entonces, me parece que es un error que se vea solo las mineras, sino que se haga un estudio de todo el AB2. Termino finalmente preguntándote, según tu criterio y de la información que manejas, ¿hasta cuándo se puede extender lo más profundo de esta crisis que estamos viviendo? Es muy probable que hasta diciembre al menos. Y a partir de ahí, esperando que vengan los equipos ya de nueva generación del Estado, esperamos de que esté hasta diciembre y que enero, febrero ya sea más maniobrable esta lamentable situación que tiene el país. Gracias, ahí está el análisis de Jorge Luis Hidalgo entre lo que está pasando en la Asamblea, las propuestas que se proyecta para este año, hasta al menos cerrar este 2024 que ha sido realmente tortuoso, con una de las peores crisis que ha soportado el Ecuador, y también el tema de la reducción para noviembre que fue anunciada por el presidente de la República. Y tenemos insumos bastante completos de lo que está pasando. Tú sigues desde Estudios, Andy.